Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Vamos a dar inicio con el curso del día de hoy, que es el curso de anual de personas físicas, la declaración anual de personas físicas. Entonces voy a compartir el archivo, permítanme un momento. Bueno, como les comentaba, el curso es sobre la declaración anual de personas físicas. Y bueno, empezamos con el temario, en el cual vamos a ver lo que es el objetivo, quiénes son sujetos a presentar la declaración anual y el periodo de la presentación, las tarifas que vamos a estar utilizando para la determinación del mismo, las deducciones personales y en este caso también eh, vamos a ver lo que es la discrepancia fiscal, que también se da en ciertos casos y que es un tema a considerar porque nos puede llegar una revisión o un requerimiento por este tema, ¿no? Y bueno, pues el objetivo del curso, en este caso, es conocer el proceso para la elaboración de la declaración anual, en este caso de personas físicas, así como identificar quienes están sujetas a la presentación de la misma y en qué periodo o qué fechas es en la que nosotros deberemos estar presentando dicha declaración, así como el proceso o la determinación para el cálculo de la misma, ¿vale? Y bueno, tenemos que en el capítulo 11 de la ley del ISR, en el artículo 150, nos menciona que las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos y aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a presentar la declaración anual mediante la plataforma del SAT, ¿no? Y bueno, aquí prácticamente nos dice que todas las personas físicas tienen la obligación de presentarle la declaración anual. Pero también nos dice en el siguiente párrafo que, bueno, nos da como una excepción y nos dice que las personas que tributen o que tengan ingresos por el capítulo 1, que se refiere a la prestación de servicios subordinados, en este caso sueldos y salarios, o bueno, y también las personas que tengan ingresos del capítulo 6, que son ingresos por intereses, no podrán optar por no presentar dicha declaración y nos pone un monto para no poder, bueno, para optar ¿cómo se llama? Por esta opción. Serían que no tuvieran ingresos mayores a 400,000 pesos en el año o que los ingresos por intereses no superaran los 100,000 pesos, ¿vale? Y pues entonces quedaríamos o sería como razonable que todos los demás capítulos sí tendrían la obligación de presentar la declaración anual. Es decir, los que tengan ingresos bajo el capítulo 2, que se refiere a las actividades empresariales y profesionales, al capítulo 3, que es el arrendamiento, uso o goce temporal de bienes, el capítulo 4, enajenación, y el capítulo 5, adquisición de bienes, el capítulo 6, por la obtención de premios, ya sea sorteo, alguna rifa, y bueno, también tendrían que presentar la declaración las personas que a causa de herencias o legados por enajenación de casas habitaciones, y también cuando se obtengan ingresos por la liquidación, indemnizaciones, jubilaciones y pensiones en el año fiscal del que se trata. Todo esto pues está contenido en el artículo 150 en el segundo párrafo de la ley del ISR. Y
Bueno, también nos dice en el tercer párrafo que la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declare hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquellos por los que no se está obligado el pago de estos impuestos y por los que se pagó el impuesto definitivo, que tengan ingresos superiores a 500,000 pesos, deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos por los que no estén obligados a hacerlo. En el apartado, bueno, ya en la plataforma de la presentación de la declaración, hay un apartado de datos informativos en los que vienen estos campos, que son si tuviste algún préstamo, alguna herencia, algún premio. Entonces, toda esta parte se llena en ese rubro de datos informativos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, también nos dice que los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, que era lo que les comentaba, estarán dispuestos a lo que se refiere el artículo 98, que bueno, nos habla de que estas personas, en este caso las personas que tengan ingresos por sueldos y salarios, deberán presentar la declaración anual, pero solamente en los siguientes casos. Y nos dice, bueno, el inciso A nos dice que cuando estos obtengan ingresos distintos a los señalados en este capítulo, es decir, que aparte de que tengan ingresos por sueldos y salarios, tengan alguna otra actividad, ya sea servicios profesionales, arrendamiento, no sé, algún otro tipo de actividad que les esté generando un ingreso. Entonces, estas personas sí tendrán que hacer la declaración anual. ¿Vale? En el inciso B, pues nos dice que cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentaría la declaración. En este caso, pues nosotros como trabajadores podemos notificar a nuestro patrón que nosotros sí queremos determinar el cálculo de la declaración y pues aquí se tendría la obligación de presentar el cálculo y la presentación de la misma. En el inciso C nos dice que cuando se deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año en el que se trate, o también cuando tengamos dos patrones, cuando estemos teniendo ingresos por dos patrones, es decir, estemos por sueldos y salarios en ambos lados, ¿no? Aquí sí se va a tener la obligación de presentar la declaración anual, así como cuando se obtengan ingresos distintos de fuentes de riqueza ubicados en el extranjero, provenientes de personas obligadas a efectuar retenciones del artículo 96 de esta ley. Y también cuando se obtengan ingresos anuales por conceptos a los que se refiere este capítulo, siempre que, como ya habíamos mencionado antes, excedan los 400,000 pesos. Ahora bien, las tarifas que nosotros vamos a estar utilizando, pues nos las da el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal de 2022, en el inciso C, que vienen las tarifas para el cálculo de impuestos correspondientes tanto para el ejercicio 2021 y 2022, es para el cálculo anual. ¿Vale? Estas son las tarifas que vamos a aplicar en nuestro proceso de cálculo de impuestos. Vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, vamos a ver lo que son las deducciones personales y bueno, estas nos las detalla dentro del artículo 151 de la ley del ISR, el cual pues nos dice que las personas físicas que obtengan ingresos señalados dentro de este título tendrán que calcular el impuesto anual y que aparte de las deducciones que puedan estar realizando dentro del capítulo según en el que estén tributando, ya sea servicios profesionales, sean arrendamiento, aparte de estas deducciones que pueden hacer según su actividad, también tienen derecho a deducirse las deducciones personales. En este caso, ¿cuáles son? Pues nos dice que son honorarios médicos y gastos hospitalarios. Nos dice que también pueden ser gastos funerarios. También pueden ser donativos. Pueden ser los intereses de créditos hipotecarios
pueden ser aportaciones complementarias para lo que es el SAT, primas por seguros de gastos médicos mayores, también las colegiaturas o toda esta parte de gastos destinados a transporte escolar, y por último los pagos efectuados por el concepto de impuestos locales. ¿Vale? Algunos van a tener o van a estar topados a ciertos montos. Entonces, ahorita vamos a ir viendo más o menos cuáles son los montos a los que estaremos topados y que no podemos deducir más allá de estos montos, ¿vale? Bueno, el artículo 151, como ya les comentaba, nos dice que son las deducciones personales y el límite, bueno, en el último párrafo de este artículo nos dice que el límite de las deducciones que nosotros podemos estar deduciendo va a ser la que resulte menor de entre 5 veces la UMA elevada al año. En este caso la UMA está a 96.22, hay que multiplicarla por 5 y después por los días del año, o que sea el 15% de los ingresos totales, incluyendo los ingresos exentos. Cualquiera de estas dos que sea menor es la cantidad máxima que nosotros vamos a poder estarnos disminuyendo como deducciones personales. Y bueno, como veíamos, una de las deducciones, comentábamos que podíamos deducirnos como personales, son los honorarios médicos. Y bueno, estos vamos a poder hacerlos o erogarlos de línea recta, ascendente o descendente, ya sea nuestro cónyuge, padre, abuelo, hijo o nieto. Y estos sí están topados a un salario mínimo elevado al año, que serían 63,097.55 pesos, y estos van a tener que ser pagados mediante cheque nominativo, transferencia, algún otro sistema, bueno, algún otro pago que esté mediante sistema financiero. En efectivo, pues prácticamente no se puede hacer deducible. Y bueno, los gastos funerales también tenemos esta parte. Igual estos van a estar topados a un salario mínimo general elevado al año. Igual va a ser de manera ascendente o descendente. Y estos van a poderse deducir hasta que sean utilizados en el ejercicio. También tenemos la parte de los donativos, que en esta parte la ley nos limita a un monto máximo del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron como base para determinar el cálculo del ejercicio inmediato anterior. Y bueno, nos dice que si los donativos fueron realizados a entidades federativas, ya sea municipios, organismos centralizados, el monto máximo que vamos a poder estar deduciendo es un 4%. Si fueron a dependencias o, no sé, sociedades distintas a estas que les acabo de mencionar, el monto máximo va a ser un 7%. Y si es combinado, es decir, tuvimos de los dos, tanto a entidades federativas como a otras sociedades, igual el monto máximo va a ser un 7%, lo que vamos a estar pudiendo deducir de los donativos que se hayan realizado. En cuanto a los intereses reales de créditos hipotecarios, estos están topados a un máximo de 750,000 UDIs, y bueno, estos van a ser los intereses realmente o reales pagados, efectivamente pagados. Y bueno, estas se tiene que solicitar eh, la constancia de retenciones para poder nosotros considerar esta parte de los intereses dentro del cálculo y poder disminuirlo en cuanto a los ingresos.
Ahora bien, en cuanto a las aportaciones complementarias para el retiro, hay un monto de deducción máximo que es de hasta el 10% de los ingresos acumulables del ejercicio. Y bueno, está topado igual a 5 veces el salario mínimo elevados al año, que igual, como ya vimos anteriormente, pues serían 63,097.55 pesos, el monto máximo que tendríamos para deducir por este concepto. De las primas por seguros y gastos médicos, de igual manera, estas tienen que ser pagadas en transferencia, cheques, algún monedero electrónico, y nos dice que pueden ser igual para tanto línea ascendente como descendente, y aquí en esta no hay ningún tope. En cuanto a los gastos destinados a la transportación escolar, igual es para línea ascendente o descendente, y estos deben de estar debidamente separados en el comprobante, el monto del servicio del transporte escolar. Y bueno, esto es igual, deben de estar pagados mediante transferencia o cheques, ¿no? Y bueno, tenemos que las colegiaturas, por otro lado, también van a poder ser deducibles. Estas van a ser de acuerdo al nivel educativo escolar en el que se encuentre pues los hijos eh, y bueno, estas están dentro del artículo 1.8 y 1.9 y 1.10 del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el cual se publicó el 26 de diciembre de 2013. Y bueno, esto es para, como podemos ver, para preescolar, el monto máximo anual a deducir es por 14,200, para primaria sería 2,900, secundaria 19,900, ya un profesional técnico sería 17,100, y a nivel ya bachillerato, pues sería un monto mayor de 24,500 pesos anuales. ¿Vale? Ahora, también estas deducciones tienen ciertos requisitos, en el cual nos dice que se realicen en las instituciones educativas privadas y que deben de tener cierta validez oficial, y que sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a las colegiaturas de los alumnos. En este caso, pues no aplica a inscripciones, reinscripciones, actividades extracurriculares, maestrías, servicios de comedor, solamente para las colegiaturas. Y bueno, también tenemos los requisitos que se encuentran en la resolución miscelánea fiscal, la regla 11.3.1, que bueno, nos dice que dentro de estos CFDIs debe de venir la descripción del servicio, deberán poner el nombre del alumno, el CURP, el nivel educativo que está cursando, y bueno, en este caso también cuando la persona que recibe el servicio sea diferente a la que está realizando el pago, deberá venir incluido el RFC en el comprobante fiscal, ¿vale? De la persona que está pagando. Y bueno, como les comentaba, también en ciertas ocasiones, pues se cae o recaemos en lo que es la discrepancia fiscal. Esta pues está en el artículo 91 de la ley del ISR, y pues lo que nos dice a grandes rasgos es que las personas físicas podrán ser objeto de discrepancia fiscal cuando éstas tengan mayores egresos, es decir, mayores gastos a los ingresos declarados durante el año. Y bueno, en estos casos la autoridad tendrá pues sí, la facultad de revisar o de realizar los amarres pertinentes para ver si se omitió o se están declarando ingresos de menos, y en este caso, pues nos podrán sancionar, nos podrán
realizar alguna notificación a la cual pues nosotros tendríamos que estar dando resolución y desvirtuando estos hechos con los FDIs que amparen y los depósitos que amparen los ingresos, así como los gastos, ¿no? En este caso, también si a lo mejor se tuvieron depósitos que pues prácticamente no son ingresos o no se consideran ingresos, en este caso también tener esa prueba, ¿no? Puede ser a lo mejor que te hayan depositado o que nos hayan depositado nuestra pareja, no sé, algún familiar, un préstamo o algo que no tiene nada que ver con la actividad. Y bueno, tendríamos que estar desvirtuando estos ingresos, que la autoridad podría estar presumiendo que estos depósitos pues serían ingresos, y cuando no es así. Entonces nosotros tendríamos, a partir de que nos llega o que nos llegara una notificación, se tendría un plazo de 20 días para poder meter un escrito ante las autoridades fiscales y en este caso pues presentar las pruebas pertinentes para que la autoridad no considere esta parte, ¿no? Y bueno, también en esta parte, en el artículo 152 nos dice el método o la fórmula para determinar el cálculo de la declaración anual, que en este caso nos dice que los ingresos obtenidos en los capítulos primero, segundo, tercero, bueno, depende del régimen en el que se está tributando, se le tendrá que adicionar, en este caso, los ingresos por sueldos y salarios, y se les tendrá que disminuir la parte exenta de los mismos. Una vez que tengamos ya el total de los ingresos, se estará aplicando lo que son las tarifas que les mencionaba que se encuentran en la resolución miscelánea fiscal, en el artículo 8, y una vez ya aplicando la tarifa, las tablas, se estaría disminuyendo también lo que son pagos provisionales o saldos a favor que se hayan tenido, y así estaríamos llegando a lo que es el impuesto o el resultado. En este caso, tendríamos que estar viendo si tuvimos un saldo a cargo o un saldo a favor. Y bueno, en este caso, mi compañera Adriana nos va a hacer favor de ver un caso práctico para la determinación de la misma, así como el proceso que se tiene que seguir para la devolución en caso de que se llegase a tener un saldo a favor. Entonces, le doy el control a mi compañera. Permítame un momento.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con el tema de sueldos y salarios y asimilados a salarios para la presentación de la declaración anual. Bueno, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual? En el artículo 98 teníamos que, bueno, la ley nos dice que son aquellos contribuyentes que tengan un ingreso que estén señalados en este capítulo y que además de efectuar los pagos tendrán las obligaciones siguientes, que en este caso en la fracción 3 nos marca que la presentación de la declaración anual en los siguientes casos. Que como bien lo mencionaba mi compañero Yair, son todos aquellos que obtengan ingresos anuales mayores a 400,000 pesos, sean sueldos y salarios, tengan 2 o más empleadores de forma simultánea. Y el artículo 94 nos habla de aquellos ingresos por salario, el cual nos dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio profesional y servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de alguna relación laboral, incluyendo las participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que son las PTUs. Este mismo artículo nos señala cuáles de esos ingresos o cuáles ingresos son exentos, los cuales son sueldos y salarios, no tiene algún límite. Las gratificaciones anuales, como aguinaldos, tenemos hasta 30 UMAS de excepción. Esto lo vemos en la fracción del artículo 93 de la ley del ISR en su fracción 14ª. También aquellas percepciones por PTU tenemos hasta el límite de exención de 15 UMAS al año. Aquellos reembolsos de gastos médicos, dentales y hospitalarios son 100% exentos. Los fondos de ahorro, algún ingreso por caja de ahorro, el ingreso por contribuciones a cargo del trabajador pagadas por el patrón, premios de puntualidad, prima de seguros de vida, seguros de gastos médicos, cuotas sindicales pagadas por el patrón, subsidios por incapacidad y becas a trabajadores son 100% exentas. Estos ingresos no serán acumulables para su declaración anual. Ahora, ¿qué pasa con las horas extras? Las horas extras su límite de exención son 100% los trabajadores por un salario mínimo y 50% de las demás horas con un tope de 5 UMAS por cada semana de aquellas horas extras que se están pagando. Con la prima dominical tenemos un límite de exención de 1 UMA por cada domingo. Si rebasa, este sería el ingreso acumulable. Las primas vacacionales tenemos la exención hasta 15 UMAS. En la prima de antigüedad son 90 UMAS por cada año de servicio, así como los pagos por separación, pagos por seguro de retiros o alguna indemnización. Si tenemos un reembolso por funeral, tenemos hasta 1 UMA elevada al año. Si tenemos algún ingreso por cuotas de seguridad social pagadas por el trabajador, comisiones, vales de despensa, restaurantes, vales de gasolina, vales de ropa, son 100% exentos y no acumula para el ingreso anual. También aquella ayuda para la renta, ayuda para artículos escolares, anteojos, transporte, gastos funerarios. Nos dice otros ingresos por salarios que podrían ser las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, son 100% con extensión. Las jubilaciones, pensiones o haberes
de retiros en parcialidades solamente son exentas hasta 15 UMAS por día. Si rebasamos este límite, tendríamos que acumular el ingreso. El ingreso en acciones o títulos de valor que presentan bienes, alimentación diferentes a los establecidos en el artículo 94 en su último párrafo, y las habitación o premios de asistencia, viáticos son 100% exentas. Ahora, vamos a empezar a revisar un caso práctico. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Gracias, Francisco. Iniciaremos a ver un caso práctico para la presentación de la declaración anual. Primero, lo que nosotros hacemos es, el SAT nos da la herramienta de un visor de nómina para poder revisar que efectivamente todo lo que nos timbró nuestro patrón, en este caso, sea correspondiente a nuestro ingreso. Efectivamente, todo lo que nos timbró el patrón, sí no lo haya timbrado de forma correcta, y a las prestaciones que nos da. En este caso, entraríamos a la página del SAT en la parte del visor de nómina y nos da la siguiente opción, o lo podemos visualizar así. Abrimos, obviamente nos pide nuestras credenciales, nuestro RFC, nuestra contraseña. Si no tuviésemos esos datos, tendría que ser con la fiel vigente para que nos dé el acceso al visor, del cual nos da la opción de los ejercicios, si tenemos de 2020, 2021, o en este caso lo que va del año 2022. Aquí le damos la opción del ejercicio 2021, le damos consultar y nos aparecerá de la siguiente forma. Es el acumulado anual total que tú como trabajador tienes de enero a diciembre y del ejercicio 2021. En este ejemplo, solamente, bueno, nos va a desglosar en sueldos y salarios, la parte grabada y la parte exenta. Si tuviese algún subsidio para el empleo, nos aparecerá de esta forma, y la parte del ISR retenido durante el año. Y en este caso, los datos del retenedor o retenedores, si fuese el caso de tener uno o dos más patrones en el año. Ahora, tenemos este ejemplo del cálculo anual. Ya pueden ver mi Excel. ¿Me pueden confirmar, por favor? Ok, correcto. Muchas gracias. En este Excel vamos a tener que nosotros descargar de la plataforma del SAT todos aquellos timbres que nos realiza el patrón durante el año, que realmente es lo que acabamos de ver en el visor de nóminas. Toda esta información, las percepciones grabadas y las percepciones exentas, y en todo caso los impuestos retenidos que se obtuvieron en el año. En este caso, tenemos que en el año se obtuvo un total de percepciones de 1.767.000, grabadas y exentas por 322.000. Un total de impuestos retenidos por 508.000 pesos. En este caso tenemos un total de ingresos, que es la suma de nuestras percepciones grabadas más las percepciones exentas, de 2.089.000 pesos al año. En este caso tenemos que nuestro tope de deducciones personales tendrían que ser por el 15% del ingreso por
313,000 pesos, hasta este tope tenemos para deducir, o en todo caso los 5 salarios mínimos al año, que serían los 104,000. Y este sería el límite de aportaciones voluntarias si es que tuviésemos alguna aportación dentro de nuestras deducciones personales. En este caso, nosotros englobamos que tenemos de percepciones, deducciones personales, honorarios médicos y dentales, gastos hospitalarios que cumplen con los requisitos para que sea deducible, por un total de 18,111. Tenemos que en el año hubo facturas por colegiatura de bachillerato, que en este caso tenemos 12,250. En este caso no rebasamos el límite que nos da la ley para poder deducir este tipo de colegiaturas. Entonces, se considera totalmente. Nosotros tenemos aportaciones voluntarias con SURA de 101,000 pesos, lo cual no rebasa de nuestro límite de aportaciones, por lo tanto se considera completa las aportaciones. Y tenemos también seguros Monterrey por 52,000 pesos. Al sumar todo esto de nuestras deducciones personales nos da un total de 184,471 pesos, lo cual estamos dentro del rango. Entonces, para realizar, tenemos que de nuestros ingresos de sueldos y salarios, tenemos un total de 2,089,000, de los cuales 322,000 son exentos, lo cual nuestra parte acumulable solamente será la percepción grabada por 1,767,000. A este ingreso acumulable le tenemos que restar las deducciones personales que vimos con anterioridad, que en este caso son 184,471. Realizamos la resta y nos da una base gravable por 1,582,000. En este caso nos iríamos a la tabla del artículo 152 de la ley del ISR para poder calcular, partiendo de nuestra base gravable, el impuesto a favor o un impuesto a cargo. En este caso, nosotros con esta base gravable entramos dentro del rango de la tasa del 34%. En este caso, tenemos que restarle el límite inferior de la tabla, nos da nuestro excedente, lo multiplicamos por la tasa, que en este caso, por la base gravable, nos da del 34%, nos da nuestro impuesto marginal, le sumamos nuestra cuota fija de la tabla, y por lo tanto nos da un impuesto causado por 435,219 pesos. Pero en el año nos estuvimos reteniendo 508,000 pesos. Entonces, esto quiere decir que durante el año nos retuvieron 73,000 pesos de más. Por lo tanto, nuestro impuesto sería a favor. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, correcto. Muchas gracias. En este caso, la declaración al final, para presentarla, nos da la opción de hacer meterlo como devolución, si queremos que este impuesto a favor nos lo devuelva el SAT. Si es así, tendríamos que darle esa opción y meter nuestra información bancaria para que el SAT nos haga la devolución, o más bien para que realice también su revisión de nuestro cálculo, y si tuviese alguna
injerencia en lo que ellos determinaron con lo que nosotros determinamos, nos las hace saber. Si no, en todo caso, pues nos estarían devolviendo el impuesto a favor en su totalidad. Les voy a compartir. Esta es una declaración del ejercicio del año pasado. De una persona física que solamente tiene sueldos y salarios. Este es su ingreso anual. Lo que veníamos viendo de la parte exenta, el acumulable, no tiene subsidio y se le retuvieron esto al año. En este caso, esta persona tuvo también ingresos por intereses y una retención por esos mismos intereses. Tuvo nada más esta parte deducible de sus deducciones personales y asimismo, bueno, aquí vemos el monto del ingreso de parte de su trabajador y el monto del ingreso de los intereses y la determinación del impuesto según el caso de esta persona. En este caso solo se obtuvo un ISR a favor por 985 pesos y aquí es donde el SAT nos dice qué deseas hacer con tu saldo a favor. En este caso, determinaron que tendría que ser una devolución y el SAT nos pide nuestro número de cuenta clave, la cual debemos de corroborar que sea cierta, porque si hay algún error en la cuenta clave y el SAT devolvió, ya no hay manera de que te regrese o de mandar una aclaración para que el SAT te regrese por error de número de cuenta clave tu saldo a favor. Entonces sí se pide que se tenga mucho cuidado al momento de meter la cuenta clave. Nos pide también el nombre del banco y sobre todo manifestar bajo protesta de que los datos que estás compartiendo sean correctos para que depositen tu devolución. Entonces le damos que sí y pues en este caso ya se estaría haciendo la devolución automática de ese saldo a favor. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando el SAT no te regresa automáticamente ese saldo a favor? Nosotros tenemos la opción de solicitar de forma manual este saldo a favor. Lo que tenemos que hacer primero es ingresar a la página del SAT. Aquí está. Ingresar a la página del SAT. En la parte de personas asimilado. En la parte de devoluciones y compensaciones, dar clic en la parte de solicitar tu devolución. Luego el SAT nos va a pedir el RFC, clave, contraseña en todo caso, y pues el CAPTCHA. Si no se tiene la contraseña, se debe de contar con la e-firma y se meten los datos de la e-firma. Luego nos dan los datos del contribuyente. Bueno, la siguiente hoja sería datos del contribuyente. Nos aparecerá en esta forma todos tus datos. Hay que revisar que efectivamente... dejo de compartir. Que todos tus datos sean correctos hasta el registro federal del RFC, todo lo más. Y
También aquí nos va a aparecer la siguiente pestaña que dice información del trámite a realizar. Nosotros le daremos clic en la parte de saldo a favor. Tipo de trámite sería un ISR personas físicas y suborigen del saldo sería otros. En la información adicional se contaría con la parte de ponerle ISR retenido durante el ejercicio superior causado. Después nos aparecerá la siguiente pestañita que nos dice datos del impuesto, concepto, periodo del ejercicio en el que se está solicitando la devolución. En este caso ponemos los datos del ejercicio y luego le daremos siguiente y nos aparecerá la siguiente pestaña que dice información del saldo a favor, y aquí ya nos descarga los datos de la declaración presentada con anterioridad, si fue de forma normal, su número de operación, la fecha en la que se presentó la declaración, el importe del saldo a favor que se presentó en la declaración y el importe que vas a solicitar tú por devolución. En este caso hay muchas veces que el SAT no te devuelve todo, te devuelve una parte y nosotros tenemos que meter devolución manual por la parte restante. Entonces, si hay alguna diferencia, aquí se pondría con el importe solicitado en devolución. Le daremos siguiente y nos arrojará la siguiente pestaña donde tenemos que confirmar nuevamente el nombre del banco, la cuenta clave del banco donde el SAT nos podría depositar esa devolución. Aquí nos pide que adjuntemos a su vez un estado de cuenta. El estado de cuenta se tiene que hacer con hasta dos meses, me parece, el último mes o si no el penúltimo mes más actual que se tenga en su momento, para que el SAT corrobore que efectivamente la cuenta clave sea la correcta. Y luego nos pide manifestar bajo protesta de que pues eres el titular de esa cuenta bancaria para que el SAT te deposite tu devolución. Le damos que sí. Y luego nos aparecerá la siguiente pestañita donde tenemos que meter o adjuntar toda la comprobación de nuestra devolución para decirle al SAT que efectivamente el cálculo que yo hice sí corresponda y pueda él verificar y checar que efectivamente el saldo a favor que resultó sea el correcto. Para esto necesitamos realizar una carpeta con las deducciones personales, que se obtenga el PDF de aquellas facturas que estén autorizadas, bueno, para que revise el SAT que efectivamente sí cumplen con los requisitos para que sea deducible. Tenemos también el concentrado de deducciones consideradas, que es el que acabamos de ver también nosotros hace un momento, y un listado de aquellos ingresos en formato Excel de su totalidad del año y obviamente nuestro cálculo de impuestos en PDF para que el SAT pueda revisar el cálculo. Se comprime en un archivo zip y luego ese archivo se debe subir a esta parte de los documentos adjuntos. Le vamos a dar en adjuntar documentos. Una vez ya adjuntados, le damos siguiente. Aquí nos pide, adjuntar el archivo zip, le ponemos deducciones personales, lo cargamos y otra vez nos pide manifestar bajo protesta que efectivamente la cuenta clave sea la correcta, que todos los datos son correctos. Se sube documento y se envía la declaración manual. Nos pide para confirmar el envío, sellarlo con nuestra e-firma. Subimos la e-firma y ahora sí firmamos la devolución manual.
Y para esto solo sería cuestión de darle seguimiento a esa devolución manual. O en todo caso, solo esperar a que el SAT nos deposite, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ok, tengo una duda. Las devoluciones llegan a tardar hasta un mes para realizarlas o más, ¿es correcto? Cuando es devolución automática, el SAT está promoviendo que en 5 días te regresa, ¿no? Tu saldo a favor. Pero cuando es devolución manual, sí hay veces que se tarda un poco más de lo esperado. Para eso, pues hay que darle seguimiento en la consulta de la devolución. De nada, Francisco. ¿Hay alguna otra duda? Si no, sería hasta aquí nuestra participación en el curso de las declaraciones anuales. Ok. Tenemos una duda. Si tengo 2 créditos hipotecarios, ¿el SAT toma los 2 para deducción o solo es uno? No, el SAT considera ambos. Porque al momento de descargar, bueno, tienes tu constancia de retención y al momento de nosotros descargar, bueno, en la plataforma ahí se tienen los datos de esas 2 instituciones que te están teniendo tus créditos hipotecarios. Entonces el SAT sí tiene conciencia de tus 2 créditos hipotecarios. ¿Es la misma institución? Bueno, en ese caso tendría que estar emitiendo dos facturas o en su caso una, pero global, sumando los dos créditos hipotecarios. Ok, correcto. ¿Hay alguna otra duda? Ok, correcto. Bueno, entonces, pues muchas gracias por su participación con nosotros, por estar aquí con nosotros. Colaboradores de GEIA, ¿me permiten un momento para pasar lista del curso? Ok, muchísimas gracias, compañeros. Si tuviesen alguna otra duda que no surgió en el curso, tienen el contacto para enviarnos sus preguntas y poderle darle solución. Les recuerdo que el material se subirá a nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar nuevamente. Y muchas gracias. Buen día.